Buenas tardes con todos y todas. Sean ustedes bienvenidos a la diplomatura a la webinar de hoy. Como ustedes saben, estamos aquí junto con el equipo, parte del equipo de esta diplomatura. Nuestra webinar busca introducir los elementos de la diplomatura y también que ustedes reconozcan algunos aspectos, los aspectos más importantes de este proceso reflexivo. Hoy día nos acompañan tres especialistas destacadas de esta casa de estudios y lo que les voy a pedir es que si ustedes tuviesen alguna pregunta, los que están conectados por Zoom pueden hacerla en el chat de Zoom al preguntas y los que están conectados vía Facebook a través de vía Facebook Live a través de los comentarios. Para iniciar esta webinar, quiero presentarles a la magíster Mayla León Gómez, quien es educadora y magíster en lingüística, con amplia experiencia en la formulación de proyectos y programas y estrategias educativas en temas de desarrollo personal y profesional, manejo de conflictos, narrativa docentes, entre otros. Eh, Ella ha trabajado en la construcción de las políticas educativas para el público adolescente, el diseño y gestión de programas de formación y capacitación para docentes, así como para especialistas de educación y diversos públicos. La profesora León es investigadora del discurso docente y actualmente es especialista del área de políticas de la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación del Perú y profesora de la Facultad de Educación de esta casa de estudios. Le damos la bienvenida a Mayla León y le dejamos su participación. Mayla. Gracias, Marta. Nuevamente bienvenidos a esta conferencia que se desarrolla en el marco de la difusión de la diplomatura de práctica reflexiva para la formación y el desarrollo profesional docente. La práctica reflexiva es un enfoque y es un conjunto de herramientas metodológicas que busca aportar a la comunidad educativa en sus distintos niveles de responsabilidad, dándoles mayor protagonismo y autonomía en el quehacer pedagógico. La tarea educativa demanda un mayor ejercicio de la profesionalidad docente y para eso es necesario una formación sólida que permita aproximarse a la realidad en diálogo con la teoría. Aprender de la práctica, generar saber, conocimiento pedagógico es fundamental para avanzar en la comprensión de la experiencia que surge en las aulas cuando educamos, en el encuentro con los niños, con las niñas, con los adolescentes, jóvenes y adultos. Mucha de la experiencia que todo docente tiene se queda en el terreno práctico si no se cuenta con medios para su reflexión y su sistematización. Es por ello que invitamos a la comunidad educativa a participar de esta diplomatura. Más adelante daremos más precisiones al respecto. Ahora los invitamos a conocer más sobre la práctica reflexiva con esta conferencia titulada Saber pensar, saber actuar al educar. La importancia de la práctica reflexiva en los procesos formativos y en el ejercicio profesional. A cargo de las profesoras Yanina Bustamante y Lisa Cabrera. Voy a presentar primero a Yanina Bustamante. Yanina es docente del Departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, aspirante a doctora en Lectura y Comprensión por la Universidad de Valencia, en España, licenciada en Educación, magíster en Gestión de la Educación y magíster en Literatura Hispanoamericana por la Universidad Católica, especialista en Comunicación y en Investigación Educativa. Amplia experiencia en asesoría de investigaciones y en formación docente en pregrado y posgrado. Ha sido directora de la maestría en docencia universitaria en la Escuela de Posgrado. Para esta parte vamos a escuchar a Yanina sobre dos preguntas claves que tendríamos que tener muy presentes al iniciar estos procesos de conocer más sobre la práctica reflexiva. ¿Qué es la práctica reflexiva y por qué incluir la práctica reflexiva en nuestro quehacer profesional? Vamos a escuchar a Yanina.
A través de la propuesta de algunas preguntas clave, vamos a ir explicando en qué consiste la práctica reflexiva y comunicándoles por qué vale el esfuerzo de comprometerse con ella y en ella. Una primera pregunta es, básicamente, ¿qué es la práctica reflexiva? La práctica reflexiva es una herramienta para el desarrollo profesional. Una herramienta es un medio que nos sirve para algo, y en este caso es mejorar el ejercicio de nuestra profesión, la docencia. Podemos entender la práctica reflexiva entonces como una metodología para ejercer el pensamiento en forma sistemática e intencional, porque queremos. Esta metodología va más allá de una reflexión espontánea como la que podemos poner en práctica de vez en cuando. Es más bien algo que se convierte en un hábito y es sistemático y ordenado. Es un medio para aprender a pensar los asuntos profesionales y resolverlos con acierto. Diríamos también que la práctica reflexiva es una manera de estar y actuar en el mundo profesional verdaderamente como seres pensantes. En el mundo del trabajo podemos tener diversas actitudes y podemos tal vez estar de manera pasiva o de manera crítica, de manera más bien automática. Sin embargo, optando por la práctica reflexiva, podemos aprender a observar, considerar, reflexionar y decidir durante y después de las vivencias en el trabajo. No simplemente percibir las situaciones, sino pensarlas y actuar frente a ellas con intencionalidad, sabiendo que queremos lograr mejores resultados. Podemos decir que la práctica reflexiva es una manera de ser y de actuar frente a las situaciones cotidianas de la vida laboral docente, porque nos permite estar atentos a lo que sucede en nuestro entorno, para responder de manera creativa, inteligente y pertinente ante los desafíos que se presentan. ¿Quién no quiere siempre encontrar la respuesta más adecuada o acertar con nuestras decisiones? Pero no es tan sencillo. Por eso es que tenemos que buscar medios para llegar a esas soluciones que difícilmente aparecen de manera instantánea. En cambio, si aplicamos la práctica reflexiva, nuestro proceder se orienta además a un compromiso con una mejora constante de nuestro propio actuar. La práctica reflexiva es también una manera de actualizar las enseñanzas clásicas como las de Sócrates en pleno siglo XXI. Y es que no se ha inventado de pronto, hace 10 años, 20 años, la práctica reflexiva, sino que más bien se han recogido los aportes de pensadores, educadores, psicólogos, educadoras, sobre cómo conducirse mejor en el ámbito docente. Es así como podemos tener en cuenta cómo pensamos, tal como lo consideraba John Dewey en un libro del mismo nombre, concretando de esa manera pensamiento y acción en la vida educativa de manera eficaz. Una siguiente pregunta es la que viene. ¿Por qué incluir la práctica reflexiva en nuestro quehacer profesional? Alguien puede decir, ya me va bastante bien, no necesito otras metodologías, generalmente acierto la mayoría de las veces. Qué bueno, pero tal vez se pueda aumentar el nivel de acierto o tener respuestas más finas y mucho más acertadas. Como lo señala Ángels Domingo a través de modelos propuestos, la práctica reflexiva nos permite observar, cuestionar, indagar, analizar, experimentar y, ¿por qué no, transformar lo que hacemos para ir a más? Transformar implica generar nuevas respuestas o estrategias de actuación. No simplemente hacer por hacer y actuar por actuar, sino ser más estratégico, pensante y canalizar las intenciones hacia las soluciones que queremos proponer. Es interesante ver cómo la práctica reflexiva nos permite una visión hacia atrás y hacia adelante, es decir, retrospectiva y prospectiva, pues nos conectamos con el pasado, con lo que ya hemos realizado, para capitalizarlo y hacerlo conocimiento, de modo que podamos proyectarnos al futuro y hacer mejor nuestra tarea. Es aprendizaje basado en la experiencia con proyección de futuro.
un futuro cercano o un futuro un poco más lejano. La práctica reflexiva además nos permite seguir sorprendiéndonos ante lo que vivimos y nos prepara para innovar. También nos permite vincular de manera permanente la experiencia con nuestros conocimientos teóricos, prácticos y didácticos que hemos venido desarrollando o adquirido a lo largo de nuestra vida. Esos conocimientos serán integrados a través de la reflexión para dar sentido a lo que hacemos y para entender el mundo en el que nos conducimos. Expertos en el tema nos proponen instrumentos para expresar nuestras ideas y llegar a reflexiones más profundas. Estos medios, algunos los llaman dispositivos, estos medios, como dicen Anijovic y Capelletti, nos ayudan a resolver los problemas de la cotidianidad profesional, que suele ser bastante desafiante. Llevar un diario profesional, escribir narraciones reflexivas, pensar en parejas pedagógicas, son dispositivos que aprenderemos a poner en práctica para reflexionar y conducirnos cada vez mejor en nuestros ámbitos de acción. Finalmente, puedo decirles que la práctica reflexiva nos facilita trabajar sobre nosotros mismos, pues vamos reconociendo las actitudes y prácticas que no nos han resultado tan felices. Y como docentes reflexivos, nos comprometemos a enriquecer nuestra identidad como profesionales para siempre ir a más. Muy bien, agradecemos a Yanina por ayudarnos a pensar sobre estos conceptos básicos, la práctica reflexiva y también poder avanzar en este conocimiento, ¿no? Nos ha dicho Yanina que detrás de la práctica reflexiva hay una intencionalidad, ¿no? Y si bien podemos estar haciendo ya procesos de reflexión, este es toda un enfoque y una serie de estrategias y herramientas que van a permitir que podamos, me parece muy interesante estas frases últimas que nos comparte Yanina, ¿no? Que nos va a permitir sorprendernos y nos va a permitir también innovar, ¿no? Creo que es ir a un nivel mayor de nuestro ejercicio profesional, ¿no? De ahí su importancia. Y dar respuesta a estas situaciones que se nos presentan, ¿no? En el cotidiano, como bien nos decía Yanina, y que son retadoras, muchas veces que nos confrontan y nos quedamos sin respuesta o nos cuesta encontrar aquellas respuestas, ¿no? Bien, vamos a continuar profundizando en la práctica reflexiva y para eso tenemos también a Lisa Cabrera, que también es parte del equipo docente de la diplomatura. Lisa es licenciada en Educación con especialidad en Educación Primaria por la Universidad Católica, magíster en Enseñanza y Aprendizaje Abierto y a Distancia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED de España, en convenio con la Cátedra de UNESCO de Educación a Distancia. Tiene un diploma en Diseño y Desarrollo Curricular por la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica de Uruguay y también un diplomado en Educación Emocional para una Ciudadanía Responsable por la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lisa es docente asociada del Departamento de Educación de la Universidad Católica del Perú por más de 30 años, con experiencia en didáctica general, investigación educativa y formación docente, con especial dedicación al acompañamiento y asesoría de estudiantes en su práctica preprofesional en escuelas de educación primaria. Damos la bienvenida a Lisa y con Lisa vamos a conversar sobre algunos temas claves para profundizar en nuestro conocimiento de la práctica reflexiva. Vamos a empezar preguntando a Lisa
¿Qué diferencia hay entre la práctica, en la reflexión corriente y la práctica reflexiva? Ya algo de esto nos decía Yanina. Así es. Gracias, Mayla. Gracias a la facultad por este espacio de poder conversar sobre un tema tan importante como es la práctica reflexiva. Que bien Yanina ha dicho, es una herramienta para la formación y para el desarrollo profesional. Y lo es. En la facultad venimos caminando desde hace varios años, diría ya más de una década, justamente tratando de ir fortaleciendo, experimentando con diversos dispositivos sobre la práctica reflexiva y hemos encontrado luces por donde ir andando y haciendo camino. Y justamente hoy la pregunta que me haces aborda un aspecto medular, porque hay que empezar sabiendo qué diferencia hay entre una reflexión corriente y la práctica reflexiva propiamente. Bien lo dijo Yanina, ¿no? La reflexión corriente es ocasional. Se puede dar en el escenario profesional que es propio de cada uno de nosotros, eh, y de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo en el momento, de un modo espontáneo, que no tiene propiamente una dirección en concreto. Podríamos decir inclusive que se mueve sin un método claro y no tiene profundidad propiamente. Pensamos sobre lo que estamos haciendo, pero como para quizás sorprendernos de aquello que estamos haciendo o para empezar a buscar una nueva luz sobre eso que de pronto no hicimos bien, pero no vamos más allá. La reflexión corriente no tiene un camino. La práctica reflexiva, en cambio, sí, la práctica reflexiva requiere ensayo, requiere repetición, y es en ese ensayo, en esa repetición, donde el profesional adquiere dominio en el ejercicio de su pensamiento para llegar cada vez a niveles de más profundidad. Podríamos decir que es por esto sistemático, ¿no? Porque es una repetición, un ensayo permanente con una dirección, con una intención. La intención propia de la práctica reflexiva está en producir mejor. El poder hacer eso que hacemos, hacerlo de mejor modo. Y por qué no, siempre buscando nuevos caminos, nuevas formas de hacerlo. Entonces, hay digamos, un concepto importante en la práctica reflexiva, que es que la práctica reflexiva implica tomar distancia de lo que hacemos para poder cuestionarlo. Y cuando cuestionamos eso que hacemos y cómo lo hacemos, entramos un poco a analizar qué son esos supuestos que están detrás de eso que hemos hecho, cuáles son esas creencias, cuáles son esos paradigmas. E inclusive avanzamos más y consideramos el contexto en el cual se dieron esas situaciones. Entonces, somos capaces, por ello, de abrirnos a nuevas formas de hacer las cosas, a nuevas formas de actuar. Por esta razón es que decimos que la práctica reflexiva es una herramienta para la formación y el desarrollo profesional. Podríamos decir que la práctica reflexiva nos permite ya no solo mirar desde un solo ángulo, sino somos capaces de posicionarnos sobre diferentes ángulos o aristas, ¿no? Quizás si nos movemos en el campo de las organizaciones educativas, podemos considerar el punto de vista de los estudiantes, de los padres de familia, del grupo de colegas, de los grupos directivos, ¿sí? O también podríamos ver las situaciones no solamente desde el lado pragmático, ¿no? Desde nuestros saberes adquiridos a lo largo de nuestra formación, sino también de esas nuevas teorías que nos van dando luz. Entonces, la dimensión de la práctica
se pone en diálogo con la teoría. Sin duda creo que en la facultad hemos comprendido que la práctica reflexiva sí nos ayuda a pensar lo que hacemos, cómo lo hacemos, y poder actuar de modo más eficiente, más creativo, más pertinente y también más ético. Creo que allí está la gran diferencia, ¿no?, entre la reflexión corriente y la práctica. Sí, muchas gracias, Lisa. Creo que va quedando muy claro que hay una gran diferencia entre una simple reflexión, que ya de por sí es fundamental en la práctica docente, y todo este proceso que nos explica sistemático, intencional, que requiere de esta toma de distancia, ¿no?, para poder realmente cuestionar lo que hacemos, ¿no?, y encontrar esos supuestos y esos ángulos que nos van a permitir realmente responder con mayor pertinencia, eficiencia a nuestros destinatarios del proceso educativo, que son nuestros niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Y en ese sentido, Lisa, ¿cuáles serían estos ejes básicos que articulan la práctica reflexiva? Bien, creo que esta pregunta nos va a acercar un poquito más a lo medular de la práctica reflexiva. Y aquí quisiera yo tomar las ideas de Donald Schoen. Donald Schoen nos dice que el eje central de la práctica reflexiva es esa capacidad de todo profesional para poder reflexionar mientras que está actuando, y también una vez que termina su actuación. Es decir, hay como un proceso reflexivo mientras que hacemos las cosas y después que hacemos las cosas. Entonces hay un enfoque retrospectivo in situ para mirar a proyección a futuro, ¿sí? Y esta reflexión que nos plantea Schoen, sin duda es un proceso de pensamiento crítico que nos permite dialogar con nosotros mismos, en primer lugar. Es un proceso interno que desarrollamos primero con nosotros mismos. Y luego podemos desarrollarlo con otros. Y vamos a verlo un poquito más adelante, cómo estos dispositivos de la práctica reflexiva nos permiten llevar la práctica reflexiva ya no de un modo solitario, ¿sí?, sino colectivamente. Pero aquí lo que nos interesa para ir a esta pregunta de cuáles son los ejes de la práctica reflexiva es que decíamos que el eje central para Schoen es esta capacidad de reflexión. Y la capacidad de reflexión tiene que ver con esta capacidad de cuestionarse, con esta capacidad de poder descubrir sus puestos, con esta capacidad de poder interpretar las situaciones que vamos viviendo en la práctica, y también la capacidad de poder ir reaccionando para saber qué nuevas estrategias, qué nuevas respuestas podemos generar. Entonces, vamos generando en esa medida comprensión de lo que vamos haciendo y vamos transformando. Entonces, la reflexión tiene ese fin, la transformación. Entonces, esto es para Schoen, ¿no? La reflexión es el eje prioritario. Sin embargo, Ángel Domingo nos habla más bien de tres ejes de la práctica reflexiva. El primero, él nos dice que no hay reflexión sin la experiencia personal del personaje. Entonces, este primer eje es esta experiencia, este saber adquirido por el profesional a lo largo de toda su trayectoria, ¿sí? Todas esas experiencias que se han ido acumulando, que han generado saberes, sin duda, habiendo incorporado la teoría que se ha podido recoger en este proceso, pero que se convierte en un saber personal, ¿sí? Este sería el primer eje, la experiencia personal. El segundo que plantea Domingo es el escenario profesional.
Y el escenario profesional tiene que ver con este contexto en el cual nos movemos todos los días, donde vamos desarrollando estas competencias para poder advertir lo que hay a nuestro alrededor, para poder analizar, ¿no? Desentrañar los significados y poder dar nuevas respuestas. Entonces, este escenario profesional es el segundo eje. Y el tercer eje para Domingo es la reflexión, con el cual coincide con yo, ¿no? Y aquí la reflexión, Domingo dice, es un elemento sustitutivo. La reflexión permite el poder gestionar esa experiencia del entorno sacada, extraída de ese escenario, con mis propios conceptos, con mis propios aprendizajes, con mis propios avances sobre el conocimiento. Entonces, estos serían los tres elementos o ejes para Domingo: experiencia, escenario y reflexión. Yo creo que el arte del profesional justamente está en cómo hace uso de esta experiencia cotidiana para sacarle provecho y poder recrearla, iluminarla con la teoría y poder plantear respuestas que sean más creativas y que mejoren los aprendizajes de nuestros estudiantes y que mejoren nuestras formas de enseñar, porque finalmente la práctica reflexiva en el ejercicio docente está para hacer que nuestra misión docente se haga de un modo más creativo, más innovador, más comprometido, más ético, más solidario. Eso sería para avanzar un poquito más en este significado de práctica reflexiva. Pensando un poco en nuestro auditorio y todas estas herramientas, ¿no?, que necesitamos para poder ejercitar la práctica reflexiva, ¿cómo, qué te parece? ¿Cómo ves tú que nosotros, ¿no?, el docente que quiere iniciarse en este camino, digamos, ¿qué necesita tener, qué necesita asegurar para aplicar la práctica reflexiva en su trabajo, ¿no? Pensando que tenemos educadores de distintos niveles, ¿no? Y que ven distintos procesos también, ¿no? Así ¿Qué es. necesita tener para aplicarla en su día a día? Independientemente de cualquier sea el ámbito de trabajo, el nivel educativo en donde se muevan, el tipo de escenario que enfrente cada día, yo creo que lo que no puede faltar, lo que necesitamos como profesionales tener, es capacidad de observación. No podemos reflexionar si no tenemos esta capacidad de poder conectarnos con nuestro entorno profesional, si no tenemos esta capacidad de poder advertir lo que está sucediendo, y no solamente en mi medio inmediato, sino quizás más allá de mí, cómo lo que sucede dentro de mi aula se conecta con lo que sucede en mi escuela, con lo que sucede en el ámbito de la comunidad, como lo que sucede en la sociedad. Es decir, la capacidad de advertir, de poder capturar significados, de poder analizar sentidos, de poder mirar, ¿no?, de poder conectar. Creo que eso sería una capacidad de observación. Lo otro que me parece importante también es esta capacidad de no solo querer mirar los logros, lo que vamos haciendo bien, sino por qué no mirar también esos desaciertos, esas dificultades, esas cosas que no se consiguieron, que no se lograron, esas cosas que me han representado de pronto frustración, esos aprendizajes que de pronto mis alumnos no lograron y que tuvo, digamos, una connotación negativa para mí. Entonces, eso se puede capitalizar. Y a la hora que lo advertimos, trabajamos sobre esos desaciertos,
y podemos transformarlos en nuevas formas de hacer las cosas a futuro. Entonces, es esta capacidad, segundo, de reconocer no solamente lo bien logrado, sino lo repetido. Lo tercero que me parece importante es el tener la capacidad para aprender con otros, porque la práctica reflexiva no necesariamente se hace en solitario, es decir, no, yo no reflexiono para mí misma, reflexiono porque ese es el punto de partida, reflexiono sobre mi desempeño, pero luego, como profesional, soy capaz de salir de mí mismo para volcarme hacia ese escenario profesional con el que estoy comprometido y al que tengo que devolver las nuevas formas de acción. Entonces, el hacer con otros, el aprender a trabajar con otros, es fundamental en la práctica reflexiva. Y cuando veamos algunos dispositivos de la práctica reflexiva lo comprenderemos, porque, por ejemplo, podemos trabajar en parejas profesionales, en parejas de trabajo para aprender una de otra. Y entonces esto requiere sin duda el tener esta apertura de poder aprender al lado de otro o con otro o de otro. Entonces esto es fundamental, el poder estar abiertos a escuchar al otro, su postura distinta o su postura complementaria, y el estar dispuesto también a poder construir conjuntamente. Eso me parece fundamental. Y un cuarto elemento que es necesario para caminar en la práctica reflexiva es esta motivación intrínseca. Es decir, yo voy a comprometerme con la práctica reflexiva porque entiendo cuál es su misión, cuáles son sus beneficios, qué es lo que, de qué modo va a repercutir en mi desempeño, y por tanto soy capaz de movilizarme hacia la acción. Si tengo esta motivación intrínseca para reflexionar sobre lo que hago y cómo lo hago, sin duda voy a tener esta capacidad para movilizarme a tomar las decisiones, a adoptar las soluciones que sean necesarias para mejorar la acción. Entonces, esta motivación intrínseca es sumamente importante. Y no puede faltar, creo yo, la capacidad de liberación, ¿no? Porque cuando nos miramos y vemos aquello que tiene que ser sometido a una mejora, nos conecta con esta idea de generar nuevos proyectos, de buscar nuevas estrategias, de buscar nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de conectarnos con los alumnos, especialmente con aquellos que más les cuesta trabajo. Entonces, esto nos moviliza a querer hacer de un modo distinto, de un modo nuevo, de un modo que tenga resultados suficientes, efectivos, de buen aprovechamiento para las personas para las cuales trabajamos. Entonces, esta capacidad de innovación es sumamente importante. Creo que eso sería lo más importante. Y en realidad lo que nos compartes son habilidades que muy bien podrían entrar en el día a día, ¿no? Porque nuestro cotidiano está afinar esta posibilidad de mirar, darse cuenta, ver aquello que funciona, aquello que no funciona, de ambos aprender, ¿no? Trabajar con otros. Creo que me parece esto muy importante porque este interaprendizaje, y ahora que trabajamos todos estos temas del trabajo con otros, la reflexión colaborativa, ¿no? Hay un aprendizaje conjunto que vamos haciendo como equipo, y entonces también una satisfacción de que estamos con otros construyendo digamos, estos aprendizajes o saberes, ¿no? En conjunto, ¿no? Pero qué importante es lo que nos dices de la necesidad de una motivación interna, ¿no? Tiene que nacernos, tiene que activarse algo que nos permita salir de la rutina y de aquello que tenemos que hacer porque ya está planificado, ya está normado cuando institucionalmente ya
se ha tomado una serie de decisiones y regresar a, como profesionales, y concentrarnos en qué es aquello que me permite, ¿no?, tener esta disposición, ¿no?, para mirar la práctica, aprender de los logros y no logros, trabajar con otros, escucharlos, ¿no? Creo que esto es clave para poder ejercitar la práctica reflexiva en el día a día. ¿Y cómo logramos que esta práctica reflexiva provoque los cambios que estamos buscando? Es una pregunta complicada. Sí. Yo creo que si la práctica reflexiva no se convierte en una actividad habitual de nuestro ejercicio de cada día, si no lo integramos como un modo de pensar y de actuar permanente, si solamente es algo espontáneo, no vamos a caminar sólidamente en la práctica. Necesitamos hacer que sea un hábito, que sea un hábito. Y esto implica un ejercicio permanente, un ejercicio repetido, ¿no? Que va a implicar primero cambios en el mismo docente, ¿no? Porque generalmente pensamos en los cambios que queremos provocar en nuestro escenario profesional, en esa aula que es complicada, en ese niño que tiene eh, capacidades diferentes y que nos resulta difícil trabajar con él. Eh, Pensamos quizás en los cambios que son necesarios en ese escenario, pero no, a veces nos proyectamos a los cambios que tenemos que hacer nosotros en nuestro propio desempeño. Quizás en nuevas en formas pedagógicas, en nuevas estrategias, en una metodología de comunicación distinta, ¿no?, en una nueva forma de acercamiento, de repente en una nueva manera de aprender, acercándome a otros docentes, ¿no? Entonces, si no internalizamos de que es necesario este cambio primero en nosotros mismos, es difícil que estos cambios puedan darse en nuestros entornos de profesionales. Y aquí creo que Anijovic y Capelletti, que son educadoras que han trabajado arduamente en la práctica reflexiva, nos dicen justamente que cuando hacemos que la práctica reflexiva se convierta en este ejercicio permanente, somos capaces de comprender mejor nuestra actividad profesional, y al comprender mejor nuestra actividad profesional podemos desencadenar no solamente los cambios que deseamos, que son necesarios, sino también podemos generar nuevos conocimientos que sean mejores respuestas para esa situación, para esos objetivos. Creo que también es importante, para que la práctica reflexiva provoque estos cambios que deseamos, es el que las instituciones, las organizaciones educativas, quizás la escuela donde los profesores que están aquí presentes trabajan, en las instituciones se puedan ir experimentando, probando con diversos dispositivos de la práctica reflexiva, porque para la práctica reflexiva tenemos varios. Janine ha mencionado alguno de ellos. Por ejemplo, habló de las narraciones, ¿no? Esto de escribir los diarios pedagógicos, los diarios reflexivos que llama Sean, ¿no? Escribir estos diarios reflexivos donde el docente registra aquello que hace, cómo lo hace, y que va avisorando de qué modo puede hacer mejor las cosas y cuáles son los conocimientos que mejor le ayudan, mejor se acomodan para producir esos cambios. Entonces, es en el diario reflexivo donde se puede viabilizar este ejercicio del pensamiento. Es una medida, ¿no? El dispositivo de la narración a través del diálogo. Pero también se puede hacer a través del diálogo reflexivo. El diálogo reflexivo es otro dispositivo.
Y también es una herramienta valiosa porque allí nos enfrentamos con el otro, tenemos la posibilidad de ponernos en diálogo con otro colega. En la facultad, por ejemplo, hemos experimentado mucho trabajando en pareja, ¿no? En pareja. Es decir, cómo al juntarnos con otro y entrar al aula del otro, podemos aprender de lo que el otro hace y después de ese espacio poder dialogar sobre lo que se logró, lo que no se logró, lo que se pudo hacer mejor. Y en conjunto, ¿no? La pareja puede diseñar nuevas estrategias, ¿no? Entonces resulta muy rico esto del diálogo en pareja. Eh, el diálogo también puede darse entre el profesional y si se está tratando de una institución formadora, por ejemplo, de profesores, pues el asesor puede juntarse con su estudiante y a través de una serie de preguntas ir indagando sobre los significados que están detrás de aquello que hizo el estudiante y haciendo que el estudiante descubra por sí mismo sus propios desafíos, sus nuevas formas, porque no es, la respuesta no la da el que está fuera, ¿no? El diálogo reflexivo justamente la riqueza está en que este conjunto de preguntas se convierten en movilizadoras, ¿no? Movilizadoras de reflexiones para generar cambios. Entonces, el asesor tiene que ser muy hábil en poder saber en qué momento plantear la pregunta, esa pregunta disparadora, motivadora, en ese proceso de diálogo. Y hay otros dispositivos más que ustedes los van a ver a través del diploma, y no solamente los van a ver, sino que los van a probar, los van a ensayar. Ustedes van a desarrollar sus competencias para moverse a usar cada uno de estos dispositivos en diversos escenarios, sea el escenario en que ustedes estén trabajando, sea la responsabilidad que tengan. No necesariamente necesitan ser docentes de aula para poder asumir la práctica reflexiva. Pueden tener un cargo directivo y están llevando a sus equipos hacia ciertos objetivos, ¿no? Entonces lo pueden hacer a través de esta metodología de la práctica reflexiva. Entonces creo que la aplicación de la práctica reflexiva se da en muchos ámbitos, ¿no? Y la cuestión es descubrir todas estas posibilidades y creo que el diploma en práctica reflexiva les va a dar todas estas herramientas, no solamente de manera teórica, sino de manera práctica. Como digo, van a ensayar, van a probar, van a experimentar, de modo de hacerse especialistas pues, en el uso de esta práctica reflexiva. Lo que sí creo que no puede faltar para que la práctica reflexiva provoque esos cambios que deseamos es que haya voluntad. No solamente una voluntad personal del docente consigo mismo, sino una voluntad política de la institución, de la organización educativa, porque no trabajamos en solitario y el compromiso tiene que generarse también a nivel de las organizaciones para que los cambios sean más llevaderos, más permanentes y de mayor impacto, ¿no? Entonces, es indispensable la voluntad, yo diría, como un elemento clave para provocar los cambios que deseamos. Gracias, Mayra. Podemos seguir conversando de pronto a partir de las preguntas que tengan. A ti, Lisa, más bien las gracias. Creo que me quedo con esta frase que nos has dicho ahora, de que no hay forma de no producir cambios una vez que podemos poner en práctica estos dispositivos, estas herramientas, como algunos que has nombrado, ¿no? Y de todas maneras, sí, los cambios van a venir, porque hay un proceso consciente y ya no vamos a ser los mismos, ¿no? Vamos a ser ahora profesionales que ya hemos incorporado
en ese cotidiano, de manera, como tú bien decías, como un hábito, ¿no? Pensar el cotidiano, pensar lo que vamos haciendo, incluso en otras esferas de nuestra vida, ¿no? Entonces, creo que es fundamental pensar que hacer práctica reflexiva es realmente pensar en el cambio, ¿no? Y cuando muchas veces los docentes pedimos a distintos niveles, ¿no? Pedimos mayor autonomía, mayor capacidad de decisión, creo que la práctica reflexiva nos devuelve a nosotros esa digamos, oportunidad y ese poder, ¿no? De ser los tomadores de decisión, siempre obviamente en los marcos institucionales en los que estemos, y esto también me parece sumamente importante, que lo has destacado, que tenemos que hacerlo en conjunto para producir los efectos que esperamos, ¿no? Porque si no, es imposible. Un aula no es una isla dentro de un espacio o cualquier otro espacio formativo. Siempre estamos en el marco de una estructura a la que reportamos y en la que nos ubicamos. Entonces, pero nos quedamos en esta primera parte, digamos, de la conferencia, con esta invitación al cambio, ¿no? Hacer práctica reflexiva es una invitación al cambio. Es para docentes que realmente quieren innovar, mejorar, desarrollarse, sentirse más a gusto con lo que hacen, porque esa satisfacción nos va a brindar reflexionar sobre nuestra práctica. Así es, y creo que, gracias Mayla, que esto que has dicho es muy importante porque esto es posible, no es que es algo utópico. La facultad viene trabajando y como parte del proceso de formación de los futuros maestros, se está aplicando el enfoque de la práctica reflexiva, digamos, como algo transversal a nivel curricular. Entonces, vemos los resultados que tiene la práctica reflexiva, como los estudiantes que van egresando, haciendo uso de esta herramienta de formación y de desarrollo, se van haciendo como más conscientes de que pueden producir cambios de modo permanente y cambios que les va dando esas satisfacciones eh, que, que no esperaban, ¿no? Y en el proceso de formación, los alumnos van descubriendo que se han ejercitado en esta práctica del pensamiento y que esta práctica del pensamiento ya se convirtió en una práctica, en un ejercicio práctico. Ya actúan bajo este enfoque y están comprometidos con siempre devolver al escenario práctico, a su escenario de trabajo, de desarrollo profesional, un nuevo proyecto, una nueva estrategia, una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces están un paso adelante. Y creo que es algo que se destaca en el proceso de formación de muchos estudiantes. Animar, ¿no? Yo quisiera así animar a los que nos están escuchando y que todavía tenían dudas sobre lo que es la práctica reflexiva y los beneficios que ella puede traer, pues si no es posible. Hemos hablado aquí un poco y ustedes van a poder palparlo más de cerca a través del video. Gracias, María. Gracias, Lisa. Quería compartir contigo una pregunta que nos están haciendo. Podemos terminar esta parte. Creo que ayuda a poder redondear lo que estábamos conversando. Nos dicen, la práctica reflexiva resulta un ejercicio constante, pero ¿cómo lograr que estos cambios que se proponen a partir de la práctica reflexiva de un docente lleguen a ser considerados importantes y necesarios para los demás docentes de una misma área? Bueno, yo creo que no tenemos que trabajar en solitario. Aquellas cosas que vamos haciendo, tenemos que tratar de compartirlas con el que está más cercano a nuestro
qué hacer. Siempre tenemos un docente que es de nuestra área y con el cual podemos ir compartiendo. Así empezamos en el hospital. Cuando empezó la práctica reflexiva se instaló con primero un pequeño taller donde invitamos a un especialista que fuera, que nos viniera a poder hablar. Y entonces algunos maestros interesados estuvimos por estar más de cerca a este tema y nos fuimos formando y probando algunas cosas en solitario y después compartiendo. Entonces yo diría, no podemos quedarnos en solitario, que hay que buscar una pareja pedagógica, hay que buscar actuar con alguien, compartir con alguien, y que ese otro pueda ver el beneficio de lo que significa esa mejora que yo he tratado de introducir, esa innovación que yo he tratado de realizar en mi aula, ¿no? En mi área de trabajo. Y, y esto se va ganando gradualmente. Cuando se ven los efectos positivos, eh, es captado rápidamente, ¿no? Y esto fue de este modo en la facultad, y de unos cuantos fue pasando a un área y de un área a otra, y se fue propagando los beneficios. Entonces, ¿cómo hacerlo? Compartiendo. Es la única manera. Haciendo que otros vean que tiene mucho valor. Es la única. Así es, coincido contigo, ¿no? Es de Pero alguna aparte, manera, pero aparte, ¿no? sí, Qué bueno, si paralelamente hay una voluntad política, ¿no? Si hay una voluntad política de una organización o de una institución, sería fabuloso que pudiera instalar esto como una metodología de aprendizaje, como una metodología de formación, y que comience a formar en los equipos, ¿no? Pequeños primero, y poder ir ampliando su radio de acción, probando, empezando por probar primero un solo dispositivo, en vez de empezar por un dispositivo, ¿no? De repente con la narración, nada más que con la narración, y comenzar a ver los beneficios que esta puede traer. Pero sí, creo que cuánto bien nos haría si las organizaciones, desde los lugares de decisión, se pudiera tomar conciencia de que esto es necesario hacer, ¿no? De que es necesario instalar esta nueva herramienta de pensamiento. sí, creo que ese fenómeno un poco de, digamos, de contagio que puede provocar que uno pueda encontrar algún elemento de cambio, compartiéndolo con otros más cercanos, buscando canales para lograr también que institucionalmente puedan tener un soporte, ¿no? Para generar también otros procesos, es clave. Y los dispositivos son ahí fundamentales, ¿no? Porque es a través de ellos que se va a poder plasmar, ¿no? De manera concreta aquello que estamos viviendo, ¿no? Lo que estamos encontrando en ese proceso pedagógico. Entonces, el diálogo, la narrativa, la observación de videos, el diario, es decir, cualquier dispositivo que nos ponga, como tú decías, tomando distancia de esta experiencia que es primero personal, cotidiana, y la podemos poner un poquito más alejada de uno, mirarla de otra manera y que otros la puedan mirar también. Que uno la pueda mirar y que otros la puedan mirar. Es lo que va a ir ayudando a aprender juntos a que aquello que nos va pasando y de lo cual podemos aprender, ¿no? De esa situación cotidiana de aprendizaje o pedagógica, es algo que nos puede realmente, puede ser un proceso que puede devenir luego en un saber, y ese saber se puede sistematizar y puede generar un conocimiento que luego va a ayudar a que se contagie ese cambio de manera institucional. Entonces, eh,
asistente, a nuestro invitado aquí, le decimos que buscar alguna de estas vías va a ser fundamental para ir generando, como bien Lisa decía, un proceso de cambio que va a ir de alguna manera creciendo a partir de algunos de estos mecanismos que hemos compartido. Bien, Lisa, nuevamente muchas gracias por estar aquí. Vamos a poder, cuando empecemos la diplomatura, contar con Lisa, contar con Janina en uno de nuestros primeros cursos. Y por ahora, este momento de la conferencia, entonces, estaría concluyendo. Para Gracias. continuar, ¿no? Vamos a contarles un poco de manera breve a los que están con nosotros, un poquito más de la diplomatura. Ya estamos cerca para el inicio de esta diplomatura de especialización, práctica reflexiva para la formación y desarrollo profesional docente, que inicia el 17 de mayo. La diplomatura, como lo hemos estado mencionando, busca brindar a los profesionales en educación un espacio para la reflexión, la mejora de su práctica como docente y formador, que implica una nueva forma de concebir la construcción del conocimiento profesional, la práctica educativa y la identidad docente desde sus múltiples dimensiones: pedagógica, física, moral, emocional, sociocultural, entre otras. Contarles un poquito más sobre las características de la diplomatura. Nos han estado preguntando también por diversas vías. La modalidad es virtual. El total de horas son 400, el número de créditos 25. Y está abierto a docentes especialistas en práctica reflexiva, en educación superior y formación docente, o en cualquier, no necesariamente de escuela, sino como vemos, de cualquier tipo de institución formativa. Los cursos se desarrollan en la plataforma Paideia y también, si bien es virtual, es asincrónica, se ofrecen en momentos sincrónicos sesiones virtuales los sábados, que si alguno por alguna razón no puede asistir a estos momentos en forma sincrónica, puede luego revisar estos videos y enriquecerse un poco de la interacción y del compartir, especialmente de algunos temas que se abordan en estos momentos sincrónicos. Bien, dirigido entonces a licenciados en educación y profesionales también de otras especialidades que elaboran en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo, de la educación básica y superior, y profesionales que actualmente se dediquen a la formación y capacitación en programas de educación. Bien, como no podía ser de otra manera, la metodología es reflexiva, ¿no? Hay una reflexión desde la experiencia, por esto es muy importante en todo el proceso de los cursos partir de la propia experiencia, reflexionar sobre ella, problematizarnos y hacer este diálogo con la teoría, que es tan importante para enriquecer esa experiencia. La teoría, digamos, eleva esos niveles de reflexión, ¿no? Y poder luego reconstruir la experiencia, comprometernos con el cambio, con la acción, y eso se materializa en el diseño de proyectos de alternativas de acción, propuestas de intervención o diversos tipos de compromisos para la acción. La evaluación obviamente es formativa y sumativa, individual y colectiva, siempre con énfasis en el trabajo colaborativo, en la autoevaluación y en la coevaluación de la práctica reflexiva.
Y en esto, enfatizar que esta diplomatura nos permite especializarnos como profesionales que podemos desarrollar procesos de mejora docente para quienes tienen esos roles. A través de esta reflexión sobre la docencia desarrollada, así también nos permite al profesional reconocer elementos para desarrollar o generar espacios de mejora, como las redes de aprendizaje profesional, la evaluación de la docencia y el desarrollo de actividades formativas que orienten la reflexión docente. Es decir, todos estos roles que tenemos cuando estamos trabajando en otros elementos del sistema que no necesariamente son las escuelas. Estos son nuestros cursos. Tenemos cursos que van a permitir profundizar en estos conceptos, como los fundamentos de la práctica reflexiva en la docencia, que justo hemos tenido el placer, el gusto de poder tener a nuestras dos profesoras de este primer curso en esta conferencia, Yanina Bustamante y Lisa Cabrera. También vamos a poder reflexionar sobre los enfoques o modelos de práctica reflexiva. No hay un solo enfoque. También, como saben, nuestra diplomatura aborda también la formación profesional docente, y para eso tenemos un curso especial que se enfoca para la formación y desarrollo docente. Tenemos también un taller que nos va a permitir desarrollar habilidades de trabajo colaborativo en estos contextos formativos. Y finalmente, un curso que justo aborda las distintas estrategias para la práctica reflexiva en la docencia. Nuestros docentes, como ya pueden haberlo visto en la difusión de la diplomatura, son docentes nacionales, pero también internacionales, ¿no? Y eso también enriquece mucho el compartir en estas sesiones que tenemos los sábados. Para informes, acá les vamos a pasar también por el chat, creo que ya está. Tenemos siempre a Melba o a Mag Espinosa, que es con quien ustedes van a poder interactuar para poder recibir mayor información. Tenemos en el chat la información de Melba, el número de WhatsApp y el link del WhatsApp con el cual se pueden comunicar. Para ir terminando ya esta reunión, solo nos queda animarlos a participar en esta aventura de aprendizaje que nos va a permitir pensar a profundidad sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos, y de ese modo impactar positivamente en el desempeño profesional de cada día. Conmigo, agradecida por su atención, por su asistencia, y dejo a Marta Santibáñez para las palabras finales. Muchas gracias, Mayla. Muchas gracias, Lisa. Gracias a Yanina, que está ahora haciendo su estancia doctoral en París. Así que por eso nos dejó el video. Creo que la presentación de la temática y así como la diplomatura, espero en realidad que les haya abierto un poco las dudas. Hemos tenido una segunda pregunta que justo creo que todos encontramos una resistencia para entrar en un proceso de práctica reflexiva. Y justamente aquí Lisa Cabrera nos señala qué importante es la motivación, ¿no? Y también qué importante es estructurar este proceso como de manera sistemática, y esperamos pues que se animen a participar en la diplomatura porque les da esta y muchas más herramientas, ¿no? Tanto como ustedes han visto en el plan de estudios, tanto para trabajar el enfoque, los fundamentos, el trabajo de la identidad docente, las habilidades para la colaboración y finalmente estrategias. Entonces,
Esperamos que se animen, pregúntenos todo lo que deseen y nosotros vamos a con gusto atender sus preguntas y que esperamos que pasen una buena noche y que nos veamos pronto. Hasta luego. Muchas gracias.